¿Qué sabe usted en biología renal? La embriología humana está relacionada con tres sistemas renales, que son pronefro, mesonefro y metanefro. Ya. El pronefro es afuncional y esto es inicia de la cuarta semana de gestación, que está constituido por 7 a 10 grupos de células compactas. Ya. Y estos grupos están constituidos por unidades verticales, que son las nefrotomas. Ya. Y ya con... Joyce, ¿está acá? ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, le faltó también mencionar a mi compañera que los riñones se originan del mensual medio. Ya. Bueno, ya los mencioné los tres sistemas, mencioné el pronefro que era funcional, que era de 7 a 4 nefrotomas, lo más importante. El mesonefro, aquí hay que mencionar tanto los túbulos mesonéficos, que estos aquí son sinuosos en forma de S. También vamos a encontrar la cápsula de Bowman, que junto con el corpúsculo, con el glomérulo van a dar a lo que es origen al corpúsculo renal. También el conducto mesonéfrico, también conocido como conducto de Wolff, que va a desembocar en la cloaca. Ya. En el tercer sistema, que es el metanéfrico, ya esto es totalmente funcional. Aparece en la... ¿Está granizo acá? Sí, presente. Granizo. Según lo que usted ha leído, en fisiología, ¿a qué se llama mecanismo contracorriente? ¿Sabe o no sabe? Rodríguez, García, ¿está acá? ¿Dónde está? Rodríguez, ¿a qué se define mecanismo contracorriente? Pero eso es fisiología. Tienen los cuadernos. Tamami, ¿dónde está? Tamami, la misma pregunta. ¿Qué es el mecanismo contracorriente? Landy. Perdón. Landy. Cuénteme. O sea, el PROLED va a permitir al mecanismo proporcional un medio hemático. Ya. García, Gaigor, Caterín. Pues el mecanismo contracorriente debería ser un transporte que va desde la concentración de menos concentración a más concentración, y esto se lo hace por medio de energía, por un medio activo, o sea, un transporte activo. Para que se pueda concretar la orina. No sé si ven, pero tiene que ver en sí con los hormonoreceptores del hipotálamo. Entonces esto hace que se secrete la adecuada vasopresina, haciendo que también se excrete el agua para Correspondería a las fuerzas de resistencia no se refiere al sistema contra los sistemas. Hola. Sí, llévala que coman. Llévala que coman. Sí, sí, ya me dieron cama también. Ya me dieron cama. Ya solo estamos esperando nomás. Escúchame. Te dieron unos documentos para que vayas a admisiones, para que las admisiones ya ingreso. No. Ya le imprimieron una manilla.
Ya voy a ver cómo me va. Por favor, atenta al teléfono cuando te llame, ¿ya? Ya. ¿A qué nosotros llamamos células intercalares? La pregunta es abierta. ¿Cuáles son las células intercalares y qué funciones cumplen? Vamos con el García Gaibor Anaí. A ver, estas células, o sea, son las intercaladas, oscuras, pero a ver, ¿a qué se Moreno Romero. Pero las células intercalares, si no recuerdo, estos sirven para ayudar con el transporte para celular, me parece que. Pineda. León. ¿Dónde está Pineda? Pineda, una pregunta. ¿Cuál es la importancia o qué transportador? Escucha bien la pregunta. ¿Qué transportador pasa la glucosa del espacio intracelular al espacio intersticial? ¿Y en qué segmento de la nefrona? Ya, es a través del transportador sodio-potasio TPasa y específicamente a nivel de las ADN en su porción descendente legal. Esa es Pineda, ¿verdad? Sí. Alvarado. La misma pregunta. La glucosa, ¿cómo pasa del espacio intracelular al espacio intersticial? ¿Mediante qué receptor o qué cotransportador? ¿Y en qué segmento del túbulo, de todo lo que es la parte tubular de la nefrona? Córdoba. ¿Quién sabe? Ahí se llama. Es por medio de cotransportadores SGLT2 y se da a nivel del PSRS. No. Calvo Piña, ¿está acá? Calvo Piña. Según lo que tú has estudiado, has leído, en fisiología nosotros a qué le llamamos, en la fisiología renal, ¿cuáles son las funciones o qué tipo de segmento cumple la función de formar bicarbonato de novo en el túbulo, en la parte tubular de la nefrona? Estrella Jaramillo, la misma pregunta, doctor. Freire, ¿tampoco? Merchan, ¿está acá? Sí. Es la parte de lo que es el túbulo colector. Eso se encarga más de lo que es el equilibrio ácido-base y también lo que es la regulación de, en caso de que necesite.
Ay, como ayuda a lo que es el sistema renina y angiotensina aldosterona en caso de que haya algún tipo de necesidad de reabsorción de sodio. O sea, yo leí eso, pero ahí está lo que es el pirula base y también decían que trabajaba un poco con lo que es eso. Sí, dijo el carbonato, ¿verdad? Recuerdo que es pirula base. Márquez, ¿estás de acuerdo o estás en contra de tu compañero? ¿No? ¿No estás de acuerdo? No, o sea, no. Se van a quedar regañados. ¿En serio? ¿En serio que se van a quedar regañados? Doctora. Tal vez me equivoque, pero lo de la reabsorción de bicarbonato se da en la primera parte, cuando termina proximal, entonces se da por la anhidrasa carbónica, la reabsorción. La formación de bicarbonato de novo, pregunté. La reabsorción de bicarbonato se la hace por él. Pero la formación de bicarbonato de novo. Salazar. Salazar. Cuando nosotros hablamos de las células principales, ¿qué tipo de función cumplen estas células principales en la nefrona? ¿No? Onofre Chávez. O sea, la principal función es la de filtrar la sangre para transformarla en orina, en microbiota. Por ejemplo, la célula. Borja. Borja, ¿cuál es la función de las células principales en los túbulos? Para que puedan entenderlo. Y además no se le puede decir. Ajá. ¿Qué apellido eres? García, A ver, García, dime. Acuérdate que si respondes bien, te salvas. Si respondes mal, es doble. Las células que te dice son las principales claras. Estas células en sí lo que van a hacer es la absorción de sodio y cloro y secreción de potasio. Sí. ¿Qué apellido eres? García, García. Anaí. Gaibor. Sí. Mena. Mena, en lo que tú has leído, ¿a qué se denomina ultrafiltrado? ¿A qué se denomina ultrafiltrado? Es cuando en las funciones para desintoxicar al cuerpo se le ya pasa por una filtración y luego a otra. Para eliminar la Una desintoxicación y luego a otra. Hurtado, acá. Hurtado, ¿tú estás de acuerdo con lo que te refiere en fisiología al término del líquido de ultrafiltrado por lo que te dice la compañera? Cierran los cuadernos. Están en sangre.
¿Clavijo está acá? Clavijo. Lo que tú has leído, de acuerdo a lo que otros años de estudio, ¿a qué se refiere a la barrera de filtración? ¿Qué es la barrera de filtración? No podría ser lo que no permite o sea, lo que no permite el paso del agua, no permite cambio de soluto. ¿Cando? ¿Está acá? No. A ver, Cando. ¿Qué es la barrera de filtración? Méndez. Sí. La barrera de filtrado, según lo que yo entiendo, está compuesta por el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y los podocitos que van a lanzar, o sea, van a tener unas extensiones llamadas pedícelos. Muy bien. Yongo, ¿está acá? Yongo, doctor. Cuando nosotros hablamos dentro de las funciones del riñón, ¿a qué se refiere o a qué tipo de células se le otorga no, sería mal. ¿A qué tipo de sustancias se le otorga la regulación del metabolismo fosfocálcico? ¿Qué tipo de sustancia? El riñón se encarga de curar, el riñón se encarga de hacer funciones endócrinas, exócrinas, y dentro de estas se encarga principalmente la regulación del metabolismo fosfocálcico. ¿Qué tipo de sustancia es la que se encarga de regular este mecanismo que produce el riñón? Raminae, doctor, usted que es el último. Cuénteme, ¿sí? ¿Qué tipo de sustancia controla el metabolismo fosfocálcico que se produce en el riñón? Doctor, ¿puedo participar? ¿No? A ver, doctora, usted. 1,25 y hidrocalcitriol. 1. 1,25 ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? No. A ver, es como que digo, yo voy a la universidad, pero no sé qué facultad voy. Se refiere al 1,25 dihidroxicolecalciferol. ¿Cuál es tu apellido? Moreno. Moreno Romero. Sí. ¿Cuál es tu apellido, mi? García. García. Gato. Me decía Gregor. Sí. Entonces, cuando nosotros hacemos un repaso rápido, porque anatomía, fisiología y embriología, eso ya ustedes lo vieron y definitivamente ni siquiera la han leído. En serio, ni siquiera la han leído. A mucha pena, pero bueno. Vamos a hablar algo. Vamos a hablar algo rápido de lo que es la embriología. Creo que eso es lo que más han leído.
No copien porque todo esto se los voy a dar. Pongan atención. La embriología renal, o la embriología del sistema urinario, comprende prácticamente, como ustedes lo dijeron, el mesodermo. El mesodermo intermedio es la que se encarga de formar prácticamente todo el sistema urinario y parte del sistema colector, parte del sistema genital, ¿ya? Que en su inicio termina todo desemboca en una sola cloaca, parte también del intestino inclusive. ¿Cuáles son las características del sistema urinario? Nosotros, como ustedes ya la leyeron, son 3 características primordiales: pronefro, mesonefro y metanefro. ¿Okay? Nosotros los podemos apreciar acá. Cada uno de los cuales tiene una función característica que van a ir desapareciendo o se van a ir disminuyendo o van a ir condensándose para formar. Como ustedes aprecian en esta gráfica, que bueno, no es tan buena que digamos, vamos a hacerla un poquito mejor. Como ustedes aprecian, nosotros lo que vemos son vestigios primarios de qué es lo que va a formarse, porque la mayoría de los procesos de formación que hablamos que es el pronefro, que son nefrotomas, que son escotomas o que son grupos de células, de 7 a 10 grupos de células que son afuncionales, porque es el inicio, como algunos dirían, del brote de la rama de las nefronas. Luego tenemos lo que es el mesonefro, que es encargado principalmente de la formación de las primeras nefronas. Como alguien bien lo dijo, inicia los segmentos tubulares, la invaginación de los segmentos tubulares. Pero ¿de dónde viene esta invaginación? Especialmente de un conducto primario, que es el conducto de Wolff o conducto mesonéfrico. Ese conducto de Wolff es el que va a dar las primeras prolongaciones celulares, o las primeras prolongaciones o diferenciación celular a las nefronas primarias. Y por último tenemos lo que es el metanefro, que es el metanefro es la condensación, no es otra cosa que la condensación de todo este segmento en uno solo. Esto es una representación esquemática, no es bien fidedigna. Pero todo lo que se formó de las nefronas que se formaron fuera se fueron condensando a formar un solo segmento denominado blastémera metanéfrica. Que esa es una de los segmentos que va a formar el metanefro. Entonces para esto ya hablamos del pronefro, que es rudimentario, aparece a la 4ª semana, de 7 a 10 grupos de células en la región cervical. ¿Por qué región cervical? Porque se encuentra prácticamente en la región primaria o región primaria o cervical. ¿Ya? Que con el pasar de las semanas estos nefrotomas se van condensando y van desapareciendo. ¿Ya? No tienen función, pero es importante mencionarlas porque algunos autores mencionan que es uno de los inicios de proliferaciones celulares o un inicio de las proliferaciones de los túbulos. Luego tenemos lo que es el mesonefro. El mesonefro ya aparece un poquito más allá de las 6 semanas, primaria, producida principalmente desde la parte del segmento torácico hasta el segmento lumbar, y que estas funciones se dan principalmente debido a la característica de este mesonefro, es que donde se van a formar ya los segmentos tubulares producidos propiamente del conducto mesonéfrico. De este conducto primario comienza a hacerse invaginaciones para formar la región tubular y formar la cápsula de Botman, porque es la que va a formar la cápsula de Botman en la nefrona. ¿Ya? Se caracteriza principalmente porque esto van a formar aproximadamente entre 10 hasta 50 nefronas primarias. No son funcionales, son nefronas primarias. Ya hablamos de esto, que eso no es otra cosa que es una invaginación del conducto de Wolff y por ende la formación de los diferentes segmentos, ¿no? Acá vemos nuevamente conducto mesonéfrico o conducto de Wolff y la invaginación de la formación de la cápsula de Botman. ¿Quién hace o qué genera la formación del ovillo capilar? Es la aorta prácticamente, la aorta primaria produce una invaginación endotelial y por ende va a formar los capilares fenestrados.
Esto es la formación de la parte genital, no nos interesa mucho. Y esto también acá lo que podemos nosotros apreciar es la formación de los ureteres. La formación de los ureteres, como ya veremos más adelante, cuando ya veamos el metanefro, provienen de algo que se llama yema ureteral. Y que habitualmente los ureteres y el conducto mesonéfrico, que vendría a ser ya la formación de la parte de vestigios del aparato genital, vienen siempre unidos. ¿Y qué son los ureteres? Los ureteres se forman de un vestigio, nuevamente, distal, un vestigio distal del conducto mesonéfrico. ¿Ya? O es lo que ya nosotros llamaríamos yema ureteral en algunos libros. Entonces ahora sí podemos decir que ya pasaron más de aparece ya a partir de la desde la quinta, unos autores mencionan, otros dicen de la séptima semana, ya comienza a haber algo que se llama metanefro, que es la condensación de todo este conducto mesonéfrico que formó la nefrona. Entonces los autores lo han definido ya como un riñón definitivo, como un riñón funcionante, ¿ya? Que está formado, que está desarrollado a partir de dos sistemas. Primero lo que es la blastémera y segundo lo que es la yema ureteral. Blastémera metanéfrica y yema ureteral. La blastémera metanéfrica va a dar origen al sistema excretor, es decir, a todo lo que corresponde a las nefronas. Mientras que la yema ureteral a todo lo que tiene que ver con los conductos, es decir, pelvis renal, ureter, cálices mayores, cálices menores y lo que es el túbulo colector. Parte del túbulo colector. La yema ureteral o brote de Kupffer es un divertículo metanéfrico que proviene del conducto mesonéfrico o conducto de Kupffer, a partir de donde se van a formar los diferentes conductos. Mientras que la blastémera es el parénquima renal, que es producido por la parte caudal del cordón nefronéfrico que va a llevar la mayor parte de las nefronas. Perdón, antes de hablar de eso, hay ciertos libros que mencionan a qué se debe o cómo se forma la blastémera, que está totalmente indiferenciada. No es que esté indiferenciada. Antes se hablaba que cada uno se formaba, este es el conducto de Wolff, estas son las nefronas primarias, ¿ya? Y aquí hay un segmento que se llama blastémera metanéfrica o tejido conjuntivo primario. Pero esta blastémera no es que se forma indiferentemente del conducto de Wolff, está relacionado con el conducto de Wolff. Lo que sucede es que con las semanas, de acuerdo a la formación de la semana, estas blastémeras van condensándose y forman una sola, ¿ya? Y del conducto de Wolff, vamos a hacer una representación enzimática, está de este lado, ¿ya? Prácticamente van a formarse una pequeña invaginación que vendría a ser la yema. Esto por cuestiones de enseñanza se los divide, pero no es que no se los divide. El brote existe dentro de la blastémera, acá. ¿Ya? Entonces cuando van pasando las semanas, este brote se va indiferenciando y no es que va y se invagina, porque así lo dicen algunos autores, se invagina en la blastémera metanéfrica y forma ahora sí el riñón con sus diferentes conductos. Sencillamente lo que hace es empujar a la blastémera y separarla del conducto de Wolff. Entonces, esto va a llevar a las diferentes diferenciaciones tubulares. ¿Ya? Y así nosotros tenemos el sistema colector, que está dado principalmente por la yema ureteral, ¿ya? De los cuales se van a formar de forma caudal, que se convierte en un ureter, que vendría a ser este segmento, y de forma craneal los diferentes cálices mayores, la pelvis renal, y que van a dar aproximadamente entre 1 a 3 millones de túbulos colectores. Esto es importante porque ya veremos más adelante cuando hablamos del conducto colector, y eso es lo que les mencionaba, que existen dos tipos de células: células principales y células intercalares. En términos negras ya no existen. Principales e intercalares: principales, que son hormonos sensibles debido a la formación del ADH,
y las intercalares, que son células de regulación del equilibrio ácido-base, que son de dos tipos, A y B. Las A, que son acidófilas, que son encargadas de regular el equilibrio en el caso de acidosis, y las B en caso de alcalosis. ¿Ya? No estoy copiando porque todo eso se los voy a dar. Sistema excretor. El sistema excretor está dado, como ya lo dijimos nosotros, por la blastémera. Esta blastémera, al producirse la condensación, inicia pequeños focos, como nosotros vemos aquí, pequeños esbozos de diferenciación celular para formar los diferentes segmentos. Ojo, no estoy hablando que el mesonefro, el pronefro, mesonefro y metanefro pasan diferenciación. No, estos procesos son lineales, continuos. No hay una diferenciación previa. Hola. ¿Aló? Dímelo ahorita. ¿Madre? No, tranquila. Déjala, dale nomás de desayunar tranquila, que ya yo estoy ahorita tramitando el ingreso. Déjenla tranquilita nomás ahí. No la lleves de emergencia, que está asustada. Ya te aviso cuando la lleves, ¿ya? Ya. A ver, entonces, cuando nosotros hablamos de pro, de meso y de meta, esto es lineal. Esto, mientras se va formando, por cuestiones de estudio se ha dividido, pero es algo lineal. Son segmentos que se llaman en cascada. Entonces, si yo tengo el vestigio primario, que son las células o los nefrotomas, desaparecen. El segundo forma la nefrona principal, pero mientras se forma la nefrona, se va indiferenciando en dos segmentos. Por eso es que nosotros, algunos de ustedes se confunden, dicen, pero doctor, ¿pero por qué pasa en el metanefro? Vuelve a formarse la nefrona, pero se supone que estaba formado. Es que es algo lineal, solo que por cuestiones de estudio se los divide en segmentos. Pero todo pasa desde la 4ª semana de gestación hasta la 9ª semana de gestación, de forma lineal. No es que exactamente va a aparecer en una semana determinada. Entonces, ¿qué hay en esta blastémera? Comienza a haber diferenciaciones celulares y pequeñas vesículas renales que van a dar el origen a los segmentos tubulares. Lo primero que se va a generar es la elongación del túbulo, de la migración celular en forma de S, y formación de los primeros segmentos de la nefrona con la cápsula del borde. Esta diferenciación va a formar a los diferentes segmentos tubulares. Ojo, pero ya al haber terminado esto, primariamente vemos cómo se divide entre el segmento, el segmento amarillo que corresponde a la yema y el segmento celeste que es la blastémera. Entonces es ahí donde se diferencian los diferentes tipos celulares. Ahora, ¿qué hace que este ovillo crezca? Este segmento, el endotelio fenestrado, principalmente factores de crecimiento de los fibroblastos. Esto hace que la aorta primaria produzca invaginaciones endoteliales y llegue a formar el primer segmento del endotelio fenestrado. Entonces así nosotros vamos a ver que va a formar los conductos excretores y que la blastémera tiene dos extremos, un extremo vascular y un extremo urinario. Dentro de estos de aquí, nosotros, el riñón se formaría a partir, ya ahora sí el riñón definitivo de la blastémera y otro del segmento de la yema ureteral. A partir de las 28 semanas de vida intrauterina, ya ahora sí nosotros podemos definir que existen nefronas. ¿Ya? Que existen nefronas. Algunos autores mencionan que a partir de las 12 semanas o 15 semanas de gestación, ya el feto produce orina. Y
y que esto hace que el líquido amniótico se mantenga en buena cantidad debido a la eliminación o ultrafiltrado que genera el feto. Pero el feto no cumple todavía, el feto para esa fecha, para las 12 semanas, el feto no tiene función de depuración. Solo cumple la función de eliminar líquidos. Estamos hablando de las 12 semanas de gestación. Antes se hablaba de que el ser humano, muy corriente, tenía 1 millón de nefronas. Ahora ya no se define eso. Se define que las nefronas van de acuerdo a la superficie corporal del paciente y que de eso depende qué cantidad de nefronas tenga un paciente. Puede desde 1 millón hasta 3 millones de nefronas. ¿Ya? Y que las nefronas no son como son al igual que las células nerviosas, que no se generan, ni se reproducen, ni se regeneran, se degeneran. Por eso es que ustedes ven que hay muchos pacientes con insuficiencia renal que lamentablemente no tienen recuperación. Entonces, al momento del nacimiento los riñones son de aspecto lobulados, en el primer año intrauterino las nefronas aumentan de tamaño, son mucho mayores, y que a medida del pasar del tiempo, estas nefronas pueden traer, si el feto está en buen manejo, ¿ya? No va a haber alteraciones. ¿Por qué? Porque si el feto está con una agenesia renal, o no se formó un riñón, o está solamente con un riñón único, va a llevar a complicaciones especialmente del líquido amniótico. ¿Por qué? Porque prácticamente el líquido amniótico o el líquido que está suspendido, el feto, depende mucho de la eliminación del líquido. Y por eso es importante, cuando ustedes hagan el internado o en la rural, que si no hay suficiente líquido amniótico en las primeras semanas de gestación, uno tiene que sospechar de que este paciente, de que este feto no tenga una agenesia unilateral o bilateral. ¿Ya? Para el desarrollo de los diferentes segmentos hay moléculas. Es decir, un ejemplo, cuando yo les hablaba que se formaban vesículas, digamos que esta es la yema ureteral, y aquí se formaba una vesícula, existen moléculas de proliferación celular, como son el principal precursor de la formación desde las vesículas para lo que corresponde a los túbulos, son el precursor del tumor de Wilms. ¿Ya? También tenemos lo que son factores de crecimiento de los hepatocitos o factores de crecimiento a nivel neuronal o glial, que le llaman algunos. Tenemos también formación del colágeno, tenemos nosotros formaciones también de los neoformación del hueso, tenemos la fibronectina. O sea, hay varias moléculas que favorecen el crecimiento y diferenciación celular para que el riñón comience, o la nefrona comience a formarse. Entonces, son varias moléculas que, bueno, tienen gran importancia en la parte genética. En la actualidad, no tanto. La posición renal. Al inicio de las primeras semanas de gestación, la posición renal es de forma pélvica, o se ubica en la pelvis. A medida del crecimiento del fetal, hay el ascenso de los riñones ya conjuntamente con la diferenciación de las arterias renales y de los ureteres. Y posteriormente de lo que hablamos nosotros, ¿se acuerdan del conducto mesonéfrico? Termina formando lo que son las glándulas. En este caso los ovarios, en este caso los testículos. Entonces, hablamos ahora sí que el riñón definitivo está funcionalmente a las 12 semanas de gestación, donde forma la orina y que debe considerarse mucho el líquido amniótico en el caso de que tenga una agenesia renal el feto. La vejiga y la uretra, la diferenciación importante está dada especialmente a través de un tabique urorectal. Esto ya es urología. Y también existen malformaciones en el desarrollo embrionario, como son la agenesia renal, como son las agenesias unilaterales, agenesias bilaterales,
que dependen mucho de las moléculas de preformación. Malformaciones de riñón, de ureter doble o de ureter ectópico, asimismo debido a las malformaciones congénitas de los conductos mesonéficos. Riñón ectópico, riñón pélvico fusionados o riñones en herraduras. Habitualmente es lo que nosotros podemos observar. Pero este tipo de malformaciones ectópico, pélvico, fusionado en herradura, no tiene mayor función porque el riñón sigue trabajando. El riñón sigue trabajando, no tiene mayor inferencia. Eso es lo que nosotros podemos ver brevemente, lo que corresponde a el sistema urinario, al sistema de embriología, perdón. Vamos a ver algo rápido acerca de lo que corresponde a la anatomía. Vamos a hacerlo rápido. Ya esto lo sabemos nosotros, que tenemos dos riñones, uno izquierdo y uno derecho, que son retroperitoneales, tienen la forma de un frijol, que son aplanados antero-posterior, que tienen una consistencia firme, que son amarronados, que reciben gran cantidad de irrigación arterial, que su ubicación prácticamente se apoya especialmente sobre el músculo de psoas, sobre la pared posterior, y son de peritoneo, que están acá al lado de la columna vertebral, especialmente de acuerdo a nivel de la columna de la T12 a la L2, y que las longitudes pueden variar de acuerdo a la superficie corporal y la talla del paciente. Puede ir de 10 a 12 centímetros de largo, algunos hasta 15, y de 5 a 7 centímetros de ancho. Ojo con eso. Esto puede variar también, puede variar. En pacientes obesos se ha visto ahora que el riñón tiende a aumentar de tamaño y en pacientes que tienen un solo riñón. ¿Ya? El peso aproximado está dado entre 150 gramos en varones y 130 gramos en mujeres. Las relaciones anatómicas, bueno, pues esto ya no lo vamos a mencionar, son muy diferentes. Acuérdense que tenemos el derecho y el izquierdo. El derecho está en más descendido que el izquierdo. El derecho tiene menor tamaño que el izquierdo porque encuentra una glándula superior, que en este caso el hígado, que va a generar poco desarrollo del mismo, mientras que el izquierdo está en forma más ascendente. Las relaciones primarias, nosotros hablamos especialmente cómo son con las costillas falsas, por eso es que en la ecografía muchas veces es difícil poderlos encontrar en la parte anterior, sino en la parte posterior. ¿Y qué me permite a mí que mi riñón esté sostenido? Esto es importante. ¿Por qué? Porque en la anatomía nosotros tenemos claro de que cuáles son los medios de fijación de un riñón. Los medios de fijación de un riñón son las diferentes fascias que me permiten a mí hacer un bolsillo. Digamos, esta es la pared abdominal, ¿verdad? En el riñón derecho va a reposar en este segmento. Aquí viene la glándula, que en este caso es el hígado, la glándula H, y esta es la celda renal. ¿Por qué celda? Porque es un segmento, algunos le llaman celda, otros en la próxima te saco. Tienen que ustedes aprender a tener respeto. Si yo me paro acá a sacarme, disculpen la mala expresión, el aire para explicarles, merezco respeto. De la próxima te saco y va para todos. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de una celda renal, hablo de un bolsillo. ¿Quién forma ese bolsillo del lado derecho? Está dado principalmente por las fascias retrorrenales. ¿Quiénes dan las fascias retrorrenales? Son los músculos cuadrados del abdomen que van a permitir la prolongación de esto. Entonces, los medios de fijación, Entonces, los medios de fijación son, primero, las fascias, que me dan los músculos cuadrados. Aquí va a reposar el riñón. ¿Ya? Mientras que el lado izquierdo tiene dos fascias, las fascias peritoneales y la fascia de Toll. ¿Ya? Perdón, aquí me faltó algo más, el peritoneo.
peritoneo parietal. Y los músculos cuadrados forman una fascia o un bolsillo. Mientras que en el lado izquierdo, como no tengo ni una glándula, ahora sí me vienen dos fascias. La fascia parietal y la fascia de Toll, que son fascias prerrenales que me van a cubrir en un segmento anterior, y la fascia retrorrenal o posterior, la de Zuckerberg, que me dan los músculos cuadrados y los ojos. Acá lo que va a ser lo contrario. Acá sí yo tengo doble refuerzo, anterior y posterior. Es decir, que aquí sí reposa bien el riñón. Por eso es que los deportistas de alto impacto, de alto esfuerzo físico, muchas veces los riñones derechos tienden a producir ptosis o caída renal. ¿Ya? ¿Qué me lleva a que el riñón esté suspendido en forma como Jesucristo? Son las arterias renales o medios de fijación. Primero son los pedículos vasculares. Entonces el riñón está suspendido por las dos arterias renales. ¿Ya? La fascia adiposa retroperitoneal y las fascias renales y el peritoneo parietal, que son de las diferentes fascias que van a formar los bolsillos para la sustentación o la fijación. ¿Qué es la fascia renal o fascia esclerota? No es otra cosa que es una grasita del tejido conectivo fibroso que va a recubrir el riñón para evitar, cuando uno va a llevar un televisor de un lado a otro, uno dice, pone esa vaina que recubre con bolitas de esponja, ¿lo que son? Eso es lo que hace la fascia renal esclerota. Lo que hace es recubrir para evitar el golpe directo o aceleración o desaceleración de la vida. La irrigación que ustedes la saben, ¿cuál es? Irrigación arterial renal, arteria segmentaria, interlobular, arcuata, interlobular, aferente, los capilares y arteriolas deferentes. Esto es la irrigación del riñón. En cuanto al drenaje va a lo contrario, capilares peritubulares, interlobulares, arcuatas, interlobares y la vena renal. Esto, entrar en mayor detalle, no creo que podamos. ¿Ya? La inervación. ¿Cómo está dada la inervación renal? Cuando yo siempre le hago esta pregunta, a veces no saben por dónde agarrar. La inervación renal está dada principalmente por plexos. La mayor parte de los plexos provienen de los ganglios celíacos y provienen de los ganglios paravertebrales conjuntamente con los ganglios arteriales. Estos van a dar algo que se llama red de plexo renal y que va a llevar la inervación, porque en los semestres pasados me preguntaba ¿cuál es la inervación? No, el riñón no está inervado. Entonces, ¿cómo se genera la activación de la renina intestinal lateral? Y ahí viene la pregunta. El riñón está inervado netamente por la división simpática, que es la encargada de producir el efecto vasomotor, tanto vasoconstrictor como vasodilatador de las diferentes arterias. Entonces, en la anatomía y fisiología ya hablamos que pesan aproximadamente 150 gramos en varones, 130 en mujeres, que representa el tamaño de un puño cerrado. ¿Ya? La fascia esclerota, la cápsula cerrada, el ilio renal, y que cuando nosotros hacemos un corte longitudinal, nosotros podemos apreciar dos segmentos. En la macroscopía óptica vemos lo que corresponde a la corteza renal, que representa esto rosado, y a la médula renal, que representa esto mucho de mayor coloración o de mayor curva, ¿ya? En la cual nosotros podemos apreciar diferentes segmentos como son las pirámides renales con sus correspondientes vértices que van a desembocar en la pelvis renal, ¿no es verdad? Que correspondería a la pelvis renal y a la uretra. Entonces los riñones representan el 0.5% del peso corporal, consumen el 7% de la energía total, reciben el 20 al 25% del gasto cardíaco y que el 95% del gasto energético es para reabsorber el sodio. Todo se centra en regulación del sodio. Y para esto nosotros tenemos que saber cuáles son las funciones. Dentro de las funciones principales del riñón, nosotros tenemos la excreción de desechos, como son especialmente la urea y la creatinina, el ácido úrico,
¿ya? Y las sustancias extrañas como son especialmente los analgésicos, antibióticos y todo lo que nosotros habitualmente tomamos todos los días, ¿no? El equilibrio ácido-base, perdón, el equilibrio hidroelectrolítico, especialmente como es el sodio y el agua, que va en la cabeza. Y el potasio, perdón. Regulación de la molaridad plasmática corporal y de la concentración de los electrolitos. ¿Por qué? Porque él es el encargado, cuando nosotros hablamos de la molaridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de moléculas? Cuando hablamos de la molaridad plasmática, ¿quién regula la molaridad plasmática? ¿Cuáles son las moléculas? Hablamos del sodio. ¿Cuál? La glucosa. Y hablamos de la urea. Entonces, estos tres elementos, ¿dónde están regulados? En el riñón. Entonces, quien regula la molaridad en los líquidos corporales es el riñón. La presión arterial está regulada porque, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los antihipertensivos, ¿qué son? A nivel renal. Son ARA2, son IECAS, que son las que son predominantemente, y que se encargan principalmente del sistema de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, controla la presión arterial. Regulación del equilibrio ácido-base, como ya lo explicamos antes, las células intercalares, la reabsorción de bicarbonato, la excreción de hidrogeniones, que se da especialmente a nivel tubular. Metabolismo de secreción, metabolismo y excreción de hormonas, ¿como cuáles? ¿Cuál? Sí. Eritropoyetina y hidroxitaltiol. ¿Qué otra más? También la renina. Ya, ¿qué otra más? El riñón se encarga de secretar como son la alfa-1, la 1-alfa hidroxi y la 1.25 hidroxivitamina D. Se encarga de producir la eritropoyetina, se encarga de producir la renina, se encarga de producir endotelinas y prostaciclinas, que son principalmente los procesos inflamatorios regulables. Entonces, se encarga de no solamente secretar, metabolizar y excretar. Se encarga de la regulación especialmente a nivel de la glucosa, porque reabsorbemos toda la glucosa que se va en el orina. Se encarga de la producción de los eritrocitos de la 1.25 hidroxivitamina D. Adicional a eso, existen también, ahora en la actualidad se habla mucho de que genera una molécula que se denomina cloto, que es una molécula encargada de regular los diferentes efectos endoteliales. Por eso es que ahora se habla mucho de que el corazón, el riñón y el metabolismo está regulado principalmente por una sola molécula, que en este caso es la molécula cloto. Eso ya aún está en estudio. Entonces, esto es lo mismo. ¿Cuáles son las funciones? Aquí hablamos de las funciones endocrinas, que ya las mencionamos. La irrigación es lo mismo, la irrigación de la arteria, perdón, del riñón, y esto es la irrigación de la nefrona. Nosotros, cuando hablamos de la irrigación de la nefrona, tenemos que tener claro cuáles son la microcirculación, porque nosotros hablamos arteriola aferente, eferente, capilares peritubulares corticales, capilares peritubulares medulares, que se encargan, principales, y los capilares que se encargan de la unión o interdigitación con las vénulas primarias para la irrigación o control del sistema contracorriente. Esta gráfica ya es antigua, ya tiene más o menos unos 6 años y ahora se ha actualizado, que se habla que la unidad funcional del riñón es la nefrona, y que se tiene que alrededor de cada riñón tiene 1,5 millones de nefronas. En la actualidad ya se cambia, se dice que tiene hasta 3, que a partir de los 40 años ya existe una alteración de la funcional de esta, es decir, que a partir de los 40 años comienza a decaer la función del riñón.
y que a los 80 aproximadamente tú has perdido ya el 40% de la funcionalidad de tu riñón. Esto ya no se da. ¿Por qué? Debido a que en la actualidad hay digamos así, hay muchas patologías que llevan al deterioro renal, dentro de las cuales tenemos la obesidad, dentro de las cuales tenemos el consumo excesivo de las drogas, dentro de las cuales tenemos el abuso indiscriminado de los anticonceptivos, dentro de las cuales tenemos el abuso indiscriminado de los fármacos. ¿Ya? Hace que aquí, hablado en Ecuador, en el estudio que se hizo en el año 2020, que se hizo acá, el descenso de esta curva ya no inicia a los 40, el descenso inicia a los 20. A los 20. Entonces, un paciente a los 40 años ya tiene insuficiencia renal, o muchas veces a los 30. ¿Y por qué se los hago notar? Porque esto es atención primaria en salud, es lo que ustedes van a hacer. Si ustedes no saben diferenciar esto, es una problemática de salud mundial. ¿Por qué? Porque vamos a tener más pacientes en diálisis. ¿Por qué? Porque vamos a tener más pacientes con deterioro de su función renal, como enfermedad renal crónica, y es un gasto mayor. Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son el factor primordial o primario que me está llevando al deterioro de estas nefronas. Como les vuelvo a repetir acá en Ecuador, el estudio que lo hice yo con otro colega, es excesivamente el porcentaje de la curva de ascenso para el deterioro de la función renal de aquí al 2030, por cada 10 habitantes, 4 a 5 van a tener insuficiencia renal. Que no lo saben, que no tienen idea, que ustedes que están en formación tampoco tienen idea, porque solo el hecho de perder proteínas a través de la orina ya es un deterioro de su función renal. Solo el hecho de tener obesidad mórbida ya es un deterioro de la función renal. Solo el hecho de consumir sustancias hiperazucaradas para no dormir ya tienen problemas de deterioro renal. Entonces, es muy indiscriminado, y eso va con las chicas, el anticonceptivo, tomar fármacos, ahora hay mucho esta vaina para bajar de peso, estos medicamentos que son variados, que son de la gastrina, han llevado al deterioro de la función renal. Entonces, esto cambia, y para aquí en Ecuador ya hablamos de 20 años. El único que aquí en Sudamérica se ha alejado de esta curva de 20 años es Brasil y Argentina. El resto de Sudamérica vamos de mal en peor. Esto es de la nefrona, ya nosotros sabemos que la nefrona está constituida por lo que corresponde al glomérulo y los túbulos en diferentes segmentos tubulares. La red capilar que nosotros hablamos, cuando hablamos del glomérulo, hablamos nosotros de la cápsula de Botman, de la barrera de filtración, como lo dijo la doctora, que está formada por el podocito, que está formada por la membrana basal y por el epitelio fenestrado, ¿ya? Que es la encargada principalmente de generar el ultrafiltrado, ¿no es verdad? Pero ¿qué sucede? Que en este espacio que nosotros vemos en color café también existen células que son las denominadas células mesangiales. Estas células mesangiales, algunos dicen son células de sostén. Hola. Ya, buenísimo. ¿Ya le imprimieron la manilla? Ya voy por ahí. Entonces, estas células de sostén no son realmente de sostén, porque antes se hablaba que eran células que mantenían divididas en los siguientes segmentos del endotelio, perdón, de la barrera de filtración. Pero ahora se habla mucho que estas células mesangiales cumplen funciones principales, y ahí viene, de la regulación de los diferentes sistemas proinflamatorios. Es decir, el riñón ante una sepsis renal, ante una sepsis cualquier
cualquiera, cumple funciones de eliminar toxina y sustancias proinflamatorias. Que antes no se sabía. ¿Ya? Y que estas células mesangiales son las encargadas habitualmente de producir eritropoyetina. ¿Ya? Un precursor primario. Que tenemos también nosotros un segmento entre el túbulo contorneado distal, que son la mácula densa. ¿Qué se encarga de censar la mácula densa? El sodio. ¿Y por ende qué regula? Y por ende se regula la presión. ¿Qué sustancias se comienzan a liberar? Eso. Entonces la mácula densa, que es la encargada de censar el sodio mediante las células, ustedes ven aquí diferenciadas, hacen que se active la reabsorción de más cantidad de sodio o menor cantidad de sodio, especialmente en el túbulo contorneado distal, porque aquí es donde ya se va a eliminar prácticamente la fracción de excreción de sodio. Entonces, cuando nosotros hablamos del podocito, que antes ni bola le paraban porque decían que era una célula única, que era una célula multilobulada, que tenía pedicelos, pero la función principal del podocito es de regular la hendidura de filtración. Porque un podocito es como un pulpo. O sea, este es un podocito, este es otro podocito. El podocito se intercala sus pedicelos y deja algo que se llama hendidura de filtración. Esta hendidura de filtración, como nosotros apreciamos aquí, es la que se va a encargar de dar o repeler o filtrar o depurar o intercambiar las diferentes moléculas para la excreción de la misma. Entonces, ahora en la actualidad, ¿cuál es la unidad funcional? En este caso, del glomérulo es el podocito. Porque hay patologías como son las podocitopatías de cambios mínimos, las podocitopatías por obesidad, que en este caso son las focales disegmentarias, hacen que estos podocitos generen deterioro de la función renal. Y de hecho, ahora hay exámenes que se piden en orina 24 horas para medir cuántos podocitos se está perdiendo. ¿Ya? Entonces, en la actualidad, el podocito tiene de gran importancia. Esto es lo mismo, lo que acabamos de ver, explicado de otra manera, y las funciones que podemos observar en la actualidad. Bueno, nos vamos a quedar ahí, chicos. ¿Con ustedes tenemos clase cuándo? El viernes, ¿verdad? El viernes lo vamos a hacer, el viernes va a exponer el primer grupo, vamos a hacerlo didáctico. 20 minutos, no más de eso. El primer grupo va a exponer físico, químico y sedimento de orina. Todo lo que es el examen de orina.